Buen día gente, hoy hablaremos sobre uno de los hechos más importantes del siglo XIX en Europa que cambió el destino de la humanidad para siempre, así que no se pierdan este video. Sobre este tema se han escrito miles de obras en el transcurso del tiempo, una de ellas joya de la literatura universal, la novela Los Miserables del ilustre escritor francés Victor Hugo, un gran admirador de Napoleón. Se han realizado centenares de videos, se inspiraron canciones como la canción Waterloo del famoso grupo sueco ABBA, porque es un tema que siempre ha despertado la curiosidad del público en general, ya que constituye el hecho más trascendente del siglo XIX y marcar un cambio en el statu quo europeo, como veremos más adelante en este video. Pero no se puede hablar sobre Waterloo sin mencionar a su autor intelectual por excelencia y conocer datos relevantes sobre él y cómo todos los caminos los condujeron a esta inevitable batalla. Napoleón Bonaparte I fue el producto final de una serie de acontecimientos convulsos que estallaron desde 1789 con la Revolución Francesa. Él representaba la base del progreso que unía los intereses tanto de la naciente burguesía como del pueblo en general, siendo un enemigo férrimo de todo lo que constituía la nobleza opresora francesa. Alguien que vino de lo poco a lo mucho, con dedicación y esfuerzo que consiguió merecerse la grandeza por mérito, a diferencia de la nobleza acostumbrada al poder por heredar un apellido noble. Este distinguido estratega e imponente líder nació en el seno de una familia noble italiana en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769, unos años después de que Francia se anexara a esta isla. Desde joven mostró talento militar y fue enviado a Francia para su educación. Durante la Revolución Francesa de 1789 a 1799 Napoleón apoyó los ideales revolucionarios y rápidamente ascendió en las filas del ejército francés. En 1799, lideró un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul de la República Francesa. En 1804, se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. Napoleón es conocido por sus brillantes campañas militares durante las guerras napoleónicas que se extienden desde 1803 a 1815, que expandieron el territorio francés y establecieron su dominio sobre gran parte de Europa. Implementó numerosas reformas administrativas y legales, incluyendo el Código Napoleónico, que influyó en los sistemas legales de muchos países. En 1814, tras una serie de derrotas, Napoleón fue obligado a abdicar y exiliado a la isla Elba. Aquí hago una pausa, porque se hace vital mencionar un hecho trágico para todo el imperio francés, que marcó el punto de inflexión de las victorias napoleónicas, y hablo de la campaña a Rusia de 1812, que se convirtió en la más desastrosa de su carrera militar, en una época que Francia contaba con la mayor población de Europa y con la poderosa Gran Armée que se creía indestructible, compuesta con 600.000 soldados de diferentes nacionalidades europeas pero mayoría francesa. Esta campaña tenía el objetivo de forzar al zar Alejandro I a cumplir el bloqueo continental contra Reino Unido, pero fracasó por tres razones. Estrategia de tierra quemada. Los rusos bajo el mando del general Kutuzov se retiraban evitando el enfrentamiento directo y destruyendo suministros para dejar sin provisiones a los franceses. Hasta podríamos decir que prefirieron incendiar Moscú que dejarlas en mano de los franceses, quienes vieron como las llamas ascendían a varios metros arrasando todo a su paso, aún en pleno invierno. De esto, Napoleón exclamaría: ¡qué espectáculo tan terrible y grandioso! A esto se le suma la inmensidad de Rusia y el problema logístico que provocó esto. Además, el clima extremo que hizo estrago entre las filas francesas. El general invierno fue un verdadero escudo para Rusia y enfermedades como el tifus rápido se propagaron entre los franceses. La retirada comenzó en octubre y se convirtió en una catástrofe, con solo el 20% de las tropas originales regresando a Francia. Todos estos factores combinados marcaron el comienzo del declive del imperio francés, logrando que muchos ejércitos europeos que lucharon a su lado, vieran una oportunidad de rebelarse y acabar con la amenaza que suponían los ideales de Napoleón, formándose la Sexta Alianza. Cabe destacar que su archienemigo, el Imperio Británico, se encargó de poner a toda Europa en su contra. Luego, como dije antes, el emperador francés fue exiliado a la isla de Elba. Luego, sabiendo que en Francia tenía muchos seguidores, y sin ser vigilado por nadie en Elba, Napoleón decide que lo suyo no es quedarse atrapado en una isla mientras su pueblo aclama al emperador. Existiendo gran descontento entre los franceses por la restauración borbónica, Napoleón no pierde esperanza de abrazar la gloria una vez más y dirigir a su ejército por toda Europa, y dirige su rumbo a París, escapando de la isla de Elba en un navío, llegado a la costa sur de Francia el 1 de marzo. Todo ejército francés enviado a frenar al emperador se unía a él. Hasta el mismísimo Michel Ney, su más ilustre mariscal, fue a detener al emperador, como le prometió al rey Luis XVIII. El ejército era más fuerte que las tropas de Napoleón, pero este confiaba en su antiguo compañero de proezas y uno de sus guardias de hierro, el más valiente entre los valientes, como Napoleón le llamaba,
El 17 de marzo, cuando ambos ejércitos se encontraron, Ney empuñó su espada y proclamó: oficiales no comisionados y soldados. El caso de los Borbones pereció para siempre. Y todo el ejército se acercó al emperador sin oponer resistencia. Se dice que en la columna de Vendôme apareció un cartel escrito a mano que decía: Napoleón a Luis XVIII, rey, mi hermano, no me envíes más soldados, ya, tengo bastante de ellos. En la noche del 19 de marzo el rey Borbón y su familia escapaban por el camino a Lille. El 20 de marzo Napoleón entró a las Tuileries, 20 días después de su desembarco, sin un solo tiro, entra en París y retoma su puesto como emperador de los franceses. Sus antiguos camaradas del gobierno, depuestos por los Borbones, retomaron sus cargos a su lado. Esta victoria mágica y, vista como una proeza digna de un héroe, fue llamada más tarde el vuelo del águila. Cabe destacar un hecho icónico y a la vez cómico para la época, y es que desde marzo los periódicos franceses reflejaron la dramática y rápida marcha de Napoleón desde su exilio de la isla de Elba hasta su entrada triunfal en París. Con titulares como: 9 de marzo el monstruo se escapó de su destierro. 10 de marzo el Odio Corso ha desembarcado en San Juan. 11 de marzo el Tigre se ha mostrado en el terreno. 12 de marzo el usurpador se ha visto en Grenoble. 13 de marzo Bonaparte avanza a pasos agigantados, pero nunca estará en París. 18 de marzo Napoleón estará mañana bajo nuestras murallas. 20 de marzo Su Majestad Imperial ha hecho su entrada en París. Estos titulares muestran cómo la percepción sobre Napoleón cambió rápidamente de enemigo a líder, reflejando la incertidumbre y el impacto de su regreso en la sociedad francesa. Después de su entrada en París el 20 de marzo de 1815, Napoleón inició un periodo conocido como los 100 días. Estableció su gobierno y comenzó a reorganizar el ejército y la administración pública para reafirmar su poder. Debido a que las guerras napoleónicas causaron estragos en la economía francesa y todas las víctimas que perecieron en su amada patria, no todos estaban contentos con su regreso, ya que deseaban la paz. Por lo que Napoleón intentó demostrar que era diferente a años anteriores y que esta vez buscaría la paz y dejaría su ambición imperialista. Intentó consolidar el apoyo del pueblo y de los políticos mediante la implementación de reformas liberales y la promesa de una constitución más democrática. Preparó a la Gran Armée para una batalla que él sabía que era inevitable. Preámbulo. Antes de la batalla, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, celebrado entre octubre de 1814 y junio de 1815, fue una conferencia internacional convocada para reorganizar Europa tras la derrota de Napoleón, que rediseñó el mapa político europeo. Las potencias europeas que participaron eran Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia, con la presencia de Francia y otros estados europeos menores. Dentro de sus acuerdos tenemos: Austria recuperó territorios de Lombardía y Venecia, y ganó influencia en los estados alemanes. Prusia obtuvo gran parte del Gran Ducado de Varsovia, la Pomerania sueca, la mayor parte de Sajonia y Renania, consolidándose como una gran potencia europea. Rusia se anexó la mayor parte del Gran Ducado de Varsovia, estableciendo el Reino de Polonia bajo su control. Gran Bretaña aseguró su dominio sobre varias colonias y territorios estratégicos, como Malta y las Islas Jónicas, fortaleciendo su imperio marítimo. Debemos aclarar que Prusia fue una de las naciones que más se benefició territorialmente, expandiendo su dominio sobre Europa Central. Sin embargo, Gran Bretaña también salió ganando al consolidar su poder naval y colonial, lo que permitió mantener su hegemonía global durante gran parte del siglo XIX. En el Congreso de Viena se destacaron dos figuras importantes. Hablo de Metternich, canciller de Austria, quien junto al representante de Francia, Charles Maurice de Talleyrand, antiguo canciller de Napoleón, jugaron roles fundamentales. Metternich promovió los principios de legitimidad dinástica, le aseguró a Austria nuevos territorios y estableció un sistema de congresos periódicos para resolver disputas y mantener la paz europea, conocido como Sistema Metternich. Mientras tanto, Talleyrand consiguió que Francia no fuese severamente castigada. A través de su diplomacia, les aseguró a los franceses sus fronteras de 1792, evitando una desmembración significativa del territorio galo. Aunque defendió los intereses de Francia, no podemos olvidar que fue uno de los que conspiraron contra Napoleón para que fuese exiliado en 1814. La noticia del regreso de Napoleón causó una gran conmoción entre los líderes europeos, ya que Napoleón representa una amenaza para la estabilidad política que intentaban establecer. El 13 de marzo de 1815, antes de la llegada de Napoleón a París, emitieron una declaración en la que lo proclamaban fuera de la ley. Acordaron formar la séptima coalición para unir fuerzas y derrotarlo,
en la que cada potencia debía aportar 150.000 efectivos, designándose al duque de Wellington y al mariscal prusiano Blücher líderes de las fuerzas aliadas en el campo de batalla. El 8 de junio de 1815, se crea la Confederación Alemana, por el acta aprobada por representantes de las naciones europeas y alemanas reunidas en el Congreso de Viena. Una alianza entre los príncipes soberanos, duques y los gobiernos de las ciudades libres alemanas, para formar una agrupación de estados bajo un mismo lenguaje y cultura. El acta reconoce la unión de 38 estados, entre ellos el Imperio Austriaco, Prusia, Hannover, Baviera, Sajonia y Württemberg, estas tres últimas naciones creadas por Napoleón, además de los grandes ducados, 10 principados y 4 ciudades libres. Contaba con una dieta como institución política suprema. Bajo la presidencia de la Casa de Austria, comandada por el canciller de Austria Metternich, desde 1815 a 1848. Esta confederación sustituyó a la Confederación del Rin, creada en 1806 por Napoleón en sustitución del Sacro Imperio Romano Germánico destruido por él. El ejército alemán seguiría un modelo federal. Mientras tanto, Napoleón se encontraba en París meditando las opciones que tenía. Una era optar por una estrategia defensiva, fortificando a toda Francia y movilizando reclutas para reforzar al ejército, pero esta tenía muchas desventajas, como un plazo de menos de 2 meses, fracasando en cuestión de tiempo, ya que serían invadidos desde todos lados, siendo asediados, cortando el suministro a Francia, y sin posibilidad de recibir reclutas desde el extranjero, causando el descontento y desgaste del ejército y el pueblo francés. Así que optó por la única estrategia viable, que era una poderosa ofensiva, enfrentando al ejército coaligado en su propio terreno, tomando recursos de los territorios ocupados y siendo aclamado por los franceses. Por tanto, el 6 de junio, Napoleón ordena movilizar la Gran Armée para formar una poderosa fuerza de maniobra en el frente, conocida como el Ejército del Norte, que tomará rumbo a la frontera belga. El Ejército del Norte está formado por el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto cuerpos del ejército, cada uno con 3 o 4 divisiones de infantería, 1 de caballería y un cuerpo de artillería, al mando de los mariscales de Erlon, Reye, Vandamme, Gerard y Lobau. Además de los primero, segundo, tercero y cuarto cuerpos de caballería de reserva, cada una con 2 divisiones de caballería y 2 baterías, al mando de los generales Pajor, Exfelmons, Kellerman y Milou. Toda la caballería de reserva bajo el mando del mariscal Grouchy. La Guardia Imperial contaba con las unidades mejor entrenadas y temidas de Europa. Muy fieles a Napoleón, quien puso como líder de esta al general Davout, contando con 4 divisiones de tiradores y voltigers de la joven guardia, 2 divisiones de caballería y otras divisiones de artillería. En total el Ejército del Norte tiene 125.000 soldados y 366 cañones. Mientras avanzan hacia los Países Bajos austriacos, actual Bélgica, son reemplazados por milicianos para evitar que espías de la coalición se percaten de su ausencia. Para consolidar esto, Napoleón mandó a cerrar todas las fronteras francesas, tanto al comercio como al tráfico de personas. Prohibió recoger o repartir el correo y ningún barco podía abandonar puerto francés. Además inicia una campaña de desinformación, para confundir a sus enemigos sobre sus próximos objetivos, mandando agentes a propagar falsos rumores sobre futuras ofensivas. Del otro lado, Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, sabe que dentro de su ejército, hay tropas de diferentes nacionalidades bien armadas pero sin experiencia en combate. Muchos belgas y holandeses son simpatizantes de Napoleón, al ser antiguos aliados de este. Cuenta con una poderosa tropa, los Highlanders escoceses y la legión alemana de unos 7.000 soldados. Los soldados de Brunswick y Hannover también están entre sus tropas. Wellington cuenta con 3 cuerpos. El primer cuerpo al mando del príncipe de Orange, con 2 divisiones inglesas y otras 2 belgas, apoyadas con artillería. El segundo cuerpo el general Lee, con 2 divisiones británicas y otra holandesa, y el tercer cuerpo de caballería comandado por el general Uxbridge con 40 regimientos de caballería y 6 de artillería. La reserva dirigida por Wellington cuenta con 2 divisiones de infantería y 5 regimientos de artillería germano-británicas, y los cuerpos de Brunswick y Hannover, de 6 y 12 batallones respectivamente. Varios batallones y regimientos de la Legión Real Alemana sirven en el cuerpo del ejército y la caballería. En total 106.000 soldados, 30.000 de ellos holandeses y belgas y unos 216 cañones. Mientras tanto, Blücher al frente del ejército prusiano, agrupa al primero, segundo, tercero y cuarto cuerpos, al mando de Zieten, Pitch, Thielemann y Bülow respectivamente. Cada uno tenía de 10 a 12 regimientos de infantería, de 6 a 10 regimientos de caballería y de 6 a 11 baterías de artillería.
En total son 128.000 soldados y 312 cañones. Aunque el total de ejército de la coalición sumaba 234.000 soldados y 528 cañones, algunos tenían que guarnecer plazas, dejando disponibles un total de 216.000 soldados y menos cañones. La noche del 12 de junio, una patrulla de caballería del primer cuerpo del ejército prusiano captura a un desertor francés, quien delata una concentración del ejército del norte en Beaumont, al sur de Charleroi. En la siguiente noche, capturan a 2 desertores franceses quienes revelan que en la mañana las tropas francesas cruzarán las fronteras hacia Charleroi. Debido a que Blücher dormía, el general Gneisenau, su jefe de Estado Mayor, decide tomar el control, ordena a Thielmann ir a Namur, mientras Pirch se dirige a Sombrefe y Blow hacia Annut. Zieten debe defender la zona en torno a Namur. Ante la invasión francesa, las tropas de Wellington, unos 94.000 soldados se dispersaron entre Gante, Bruselas, donde se encuentra Wellington, Tournai, Mons y Niveles, donde está el primer cuerpo anglo-belga del Príncipe de Orange. Más al este, están los 123.000 soldados de Blücher, entre Lieja, Charleroi y Namur, donde se encuentra el primer cuerpo de Zieten. El 15 de junio, a las 3 de la mañana, Napoleón ordena a su mariscal de Camponey marchar hacia Charleroi, al mando del grueso ejército del norte. Hacia las 5 de la mañana todas las unidades han abandonado la zona de Beaumont. En el camino, debido a una serie de inconvenientes, se demora el avance de la tropa, además de que el general Bourmont, comandante de la vanguardia del cuerpo del mariscal, Gerard deserta, dejando ralentizados a sus soldados. Por lo que Napoleón ordena que al frente de cada cuerpo del ejército marchen las tropas de ingenieros para facilitar el paso. A las 8 de la mañana, el primer cuerpo de caballería del general Pajol llega a Charleroi, pero no puede tomar los puentes porque debe esperar al tercer cuerpo de su mariscal Vandamme, que se encontraba atascado con el cuarto cuerpo varias millas al sur. En Thuin, se produce el primer combate de la campaña, cuando el segundo cuerpo francés de Reille expulsaba a un batallón prusiano. Pero en Marchienneau-Ponte una brigada prusiana hace resistencia. Zieten tiene órdenes de resistir y esperar apoyo para retrasar a los franceses. Pero este más tarde decide dejar algunas tropas para que observen si se trata de un señuelo, además de avisar tanto a Wellington como a Blücher sobre el comienzo de la invasión. A las 11 de la mañana, Napoleón y Ney llegan a Charleroi. Desde aquí Napoleón avanza hacia el norte, encontrándose al día siguiente con los prusianos en la batalla de Ligny, mientras Ney avanza hacia Quatre Bras, donde se enfrentará al siguiente día a las tropas de Wellington. La campaña de Waterloo. Con todo lo antes planteado, ahora podemos entender lo importante y decisiva que sería la batalla de Waterloo para ambas partes, ya que se jugaban el futuro de sus fronteras y la forma en que se gobernaría y los aspectos sociales que defendía cada ejército. Para Napoleón, derrotar al ejército enemigo lo antes posible representa que Europa lo acepte como emperador de los franceses, y con ello aceptar su propuesta de paz, obligando a Gran Bretaña a respetar los acuerdos de no agresión. Para los aliados, ganar significaba defender el statu quo imperante antes de la Revolución Francesa, mantener los cambios acordados en Viena, y evitar posibles revoluciones, manteniendo un equilibrio de poder entre las coronas europeas y consolidar las ventajas de la nobleza. Ahora, entrando en materia, debemos aclarar que la batalla de Waterloo junto con otras batallas forman parte de la campaña de Waterloo, que son los primeros combates entablados desde los primeros encuentros de los franceses contra los prusianos el 15 de junio de 1815 hasta la retirada final del ejército francés el 18 de junio de 1815 tras la batalla de Waterloo, incluyéndose la batalla de Wavre de los días 18 y 19 de junio. Para destruir a la coalición enemiga, Napoleón avanzó desde el norte de Francia hacia los Países Bajos, donde se encontraban situados los británicos. Durante ese avance, envió una división para resguardar su flanco derecho, buscando evitar que las fuerzas prusianas que avanzaban desde el río Rin se unieran a las de Wellington. La estrategia consistía en derrotar a los británicos y a los prusianos, antes de que los rusos y los austríacos se pusieran en movimiento para obligar luego a la coalición a negociar. Batalla de Quatre Bras. La batalla de Quatre Bras supuso un preludio de lo que poco después decidiría el destino de Europa. Waterloo fue un enfrentamiento entre las tropas francesas del mariscal Michel Ney y las coaligadas al mando del duque de Wellington. Y a pesar de que no fue un elemento decisivo en la campaña, tuvo importancia para los acontecimientos que decidirían al llamado Imperio de los 100 días, especialmente por las pérdidas de tropas de caballería y subir la moral de los anglo-aliados. La campaña. Puedo perder la batalla, pero no debo perder ni un minuto. Napoleón Bonaparte. Como anteriormente expliqué, las fuerzas francesas cruzaron la frontera en la madrugada del día 15 de junio, aprovechando la oscuridad.
Enfrente estaban las tropas anglo-aliadas por el ala izquierda y 4 cuerpos prusianos dispersos entre sí por el ala derecha del ejército francés. Napoleón ordena marcha forzada, para que los coaligados no reaccionen a tiempo, y cruzar entre ambas tropas enemigas por Charleroi, colocándose en medio de ambos ejércitos, impidiendo su coordinación en conjunto. Una serie de amagos hacia Mons y Namur causaron mayor confusión entre los británicos, quienes informaron a Wellington, que se encontraba en Bruselas en un baile en su honor, invitado por la duquesa de Richmond. Ante esta noticia, el mariscal inglés ordena la concentración de tropas en dirección a Mons, alejándose de esta manera del ejército prusiano, cayendo en la estratagema de Napoleón. Con los británicos en niveles, Napoleón tiene luz verde para atacar ambas tropas por separado, estando Blücher desesperado por derrotar a los franceses. Debido a su odio y desprecio hacia estos y particularmente hacia Napoleón, adopta una posición agresiva, lanzándose al combate sin percatarse que sería aislado del ejército británico. Las fuerzas de Ney avanzaban a lo largo de la carretera de Bruselas, dividiendo a los aliados, pero se detiene cerca de Gosselies a esperar el cuerpo del general Delon. Luego ordena a su caballería avanzar a la zona de Quatre Bras, donde se encuentran con fuego de artillería aliada de las tropas de Nassau de Perponcher, por lo que decide acampar y esperar al siguiente día, el 16 de junio de 1815, para combatir. El duque de Wellington, al enterarse de la llegada de los franceses a Quatre Bras, se da cuenta de la estrategia de Napoleón y ordena replegar las tropas a ese lugar, dirigidas por el general Picton, que marchaba al son de las gaitas. Los ejércitos se aproximaban a la batalla. El baile de la duquesa de Richmond fue un evento social realizado en junio de 1815 en Bruselas, por Lady Charlotte Lennox, duquesa de Richmond, cargado de importancia y miticismo, ya que en este se planificó la emboscada que emplearía el ejército anglo-aliado en la batalla de Quatre Bras, por parte de Wellington y su Estado Mayor, quienes habían asistido al baile, por lo que después se conocería como el baile más famoso de la historia. Debido a que Bruselas concentró a las tropas de la séptima coalición, muchos aristócratas británicos asistieron aquí, con todas sus familias y empleados domésticos. En especial los anfitriones del baile, Charles Lennox, duque de Richmond, y su esposa Lady Charlotte. Debido a que este tipo de actividades sociales eran comunes entre la nobleza británica en esta época, la duquesa de Richmond le propone al duque de Wellington celebrar uno y así aligerar las tensiones de la guerra, a lo que este lo aprueba. Entre sus principales invitados estaban Arthur Wellesley, el duque de Wellington, comandante de las fuerzas anglo-aliadas e invitado principal; el mariscal Gervais Leverett con Blücher, comandante en jefe de las fuerzas prusianas; Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel, duque de Brunswick, quien muere en la batalla de Quatre Bras; príncipe Guillermo Federico de Orange, quien era parte del Estado Mayor de Wellington y es herido en la batalla de Quatre Bras; su hermano menor, el príncipe Federico de Orange; Miguel Ricardo de Álava, diplomático español, quien como parte del Estado Mayor de Wellington participó en las batallas de Quatre Bras y en Waterloo; Henry William Paget, conde de Uxbridge, conocido como Lord Paget, fue un general y político británico, quien luego de la batalla de Waterloo perdió una pierna, debido a las heridas sufridas. Entre otros. Napoleón me ha embaucado, se me ha adelantado en 20 horas de marcha. Duque de Wellington. El 15 de junio de 1815, Wellington se encontraba con todo su Estado Mayor en el baile, hasta que horas más tarde le informan del avance napoleónico sobre Charleroi. Entonces decide interceptar a las fuerzas francesas en la aldea de Quatre Bras. Sin embargo, no abandona el baile, decide esperar hasta la madrugada del 16 de junio para ir a su encuentro. La situación era tal, que muchos oficiales y suboficiales que asistieron al baile, combatieron con sus condecoraciones y uniformes de gala. El cruce de Quatre Bras era un punto de importancia estratégica. El bando que lo controlara podría moverse hacia el sudeste a lo largo de la carretera de Nivelles a Namur hacia el ejército francés o prusiano, enfrentados en la batalla de Ligny, el 16 de junio de 1815. Si el ejército anglo-aliado de Wellington se unía al de Blücher, sus fuerzas conjuntas serían mayores que las de Napoleón. Si el ejército de Ney lograba golpear a los prusianos en Ligny por el flanco, mientras Napoleón los enfrentaba frontalmente, los prusianos serían aniquilados y luego irían tras los anglo-aliados, estrategia que tuvo éxito al principio. Los contendientes. Al inicio de la batalla, el mariscal Michel Ney, con el ala izquierda del ejército del norte, encaraba a una fuerza de unos 8.000 infantes holandeses con 16 cañones a las órdenes del príncipe de Orange, dispuestos al sur del cruce del camino de Quatre Bras. A lo largo del día se continuó incrementando el número de las tropas anglo-aliadas que convergían sobre Quatre Bras.
También a las 3 de la tarde, el duque de Wellington apareció en el terreno. Las tropas francesas eran de 18.000 hombres, incluyendo 2.000 de caballería y 32 cañones. Durante el día, las fuerzas francesas llegaron a alcanzar los 24.000 hombres. El terreno. La batalla tuvo lugar en los alrededores del cruce de Quatre Bras, vecino al pueblo de Bay-City, Genappe, la cual era una pequeña aldea con algunas casas. Este importante cruce señalaba la unión entre la carretera de Charleroi y Bruselas y la carretera Nivelles-Namur. Al sudoeste de este cruce estaba el bosque de Bossu. Al sur de este bosque se encuentran las granjas Petit Grand, Pierre Point. Al sur del cruce el terreno descendía hasta la granja de Gemio-Woncourt, cercana a un pequeño arroyo en el valle. El terreno subía de nuevo hacia el sur. Al norte de Quatre Bras el terreno caía cuesta abajo. Francia está llena de hombres valientes, pero ciertamente Ney es el más valiente de entre los valientes. Napoleón Bonaparte. Quatre Bras. El inicio del combate. Los franceses iniciaron el combate hacia el mediodía. Ney formó una batería masiva de 22 cañones y comenzó a bombardear las posiciones enemigas. Numerosas escaramuzas precedieron a las columnas francesas mientras éstas atacaban. Las líneas neerlandesas les recibieron con fuego de mosquetes, pero se retiraron por sus desventajas numéricas. Las tropas de Nassau de Bernardo de Sajonia-Weimar y Senach se replegaron a la granja de Grand Pierre Point, y las tropas alemanas de Villanta-Gemio-Woncourt. Después de un rato las divisiones francesas de Jérôme Bonaparte llegaron a la zona de combate, siendo enviadas contra las tropas que se encontraban en la granja Grand Pierre Point. Los de Nassau se vieron obligados a abandonar la granja y fueron reconducidos hacia el bosque de Bossu. Lucharon de árbol en árbol para frenar el avance francés. En Gemio-Woncourt, las tropas neerlandesas dieron resistencia. Uno de los batallones defensivos, la quinta milicia, perdió el 62% de sus hombres aquel día. Los alemanes perdieron y retomaron la granja de Gemio-Woncourt 2 veces, pero después la perdieron definitivamente. Las grandes batallas las ganan la artillería. Napoleón Bonaparte. Sobre las 14 horas Ney inició el ataque sobre Quatre Bras. Gracias a un asalto combinado de infantería, artillería y caballería, Ney pudo empujar a las tropas neerlandesas en retroceso hacia Quatre Bras. La situación se volvió desesperada. La presión de 3 divisiones de infantería y una brigada de caballería francesas era demasiado para la segunda división neerlandesa. Los cañones desplegaron un fuego de artillería que apoyó el avance francés, para tomar una hora después las granjas de Gemio-Woncourt y Pierre Point. Mientras, las tropas de Jérôme Bonaparte avanzaban a través del verde bosque de Bossu, chocando con las tropas del general Villard, quien no podía resistir mucho con su despliegue en línea. Retira el frente, esperando alargar el combate hasta recibir refuerzos. Sin embargo, una carga contundente de los franceses rompió el 17 Regimiento de Infantería Ligera holandesa, huyendo en desbandada. Los lanceros del general Vide se lanzaron a la carga y exterminaron a los grupos holandeses que huían por doquier. Además también destrozaron a la caballería holandesa que fue a apoyar. Solo una parte del Regimiento 17 de Infantería Ligera holandesa pudo hacer resistencia, pero terminaron aplastados. El general Villard estaba desesperado ante tal derrota, pero como si fuese un milagro, se empezó a escuchar el sonido de las gaitas y de la banda de música de los hombres de Picton, quienes entraron en escena para salvar la situación. Cabe destacar que las tropas neerlandesas lucharon en Quatre Bras por iniciativa propia, ya que no obedecieron la orden de Wellington de ir a niveles, lo que hubiese dejado el cruce desprotegido. Esta iniciativa de quedarse en Quatre Bras fue una orden directa del mayor general Jean Victor de Constant-Rebecque, jefe del Estado Mayor del Príncipe de Orange. Es importante aclarar que antes del combate, a las 11 de la mañana, el duque de Wellington se da cuenta de que al sur de Quatre Bras, precisamente en Fasnes, no está todo el ejército francés y es informado de que en Ligny, los prusianos son amenazados por tropas francesas, por lo que decide irse con una pequeña escolta de caballería, hacia el molino de viento de Bussy, situado entre Ligny y Brie, donde lo espera el mariscal Blucher, para tener una reunión. Este es el punto más alto de la posición prusiana por lo que a lo lejos se veía el repliegue francés. Aquí Wellington acuerda mandar tropas para apoyar a los prusianos, pero una vez que inicia la batalla de Quatre Bras, este acuerdo de Wellington nunca se completa, como veremos a continuación. Una vez roto el equilibrio del oponente, lo demás no importa. Napoleón Bonaparte. La llegada de las tropas británicas de Picton consternó al mando francés. Ney ya había sido avisado por Reille con antelación sobre las costumbres del duque de Wellington de ocultar a la mayor parte de sus tropas como fuese necesario, para confundir al enemigo, como lo había hecho en la península española.
A lo largo de la carretera de Namur, fueron llegando los casacas rojas y los hombres del 95 Regimiento de Rifles ocuparon el bosque hasta el lago Materne, donde el fuego de fusilería estuvo a las tropas francesas del general Bachelu. Mientras el Regimiento 92 de Rifles aseguró el cruce y ocupó los edificios en el mismo. Y las tropas de Hannover y Brunswick harían lo mismo, completando la línea en el ala oeste aliado. Ney decidió concentrar el fuego sobre los recién llegados, por lo que las tropas de Picton se echaron a tierra, para evitar las explosiones del fuego de artillería francesa. Mientras Ney recorría sus propias líneas, preparando un nuevo ataque, con 4 columnas de infantería en formación cerrada, el avance de las tropas de infantería francesa redujo el fuego de su artillería, siendo observados por Wellington desde una posición elevada en su puesto de mando. Este ordena en un correo al general Picton que sus unidades regresaran a sus posiciones originales, abandonando así su cobertura y desplazándose en línea de fuego para frenar el ordenado avance francés. Desde la distancia se escuchaban el retumbar de los tambores que marcaban el paso de las 4 brigadas francesas formadas en columna. La llegada de los hombres de Picton tranquilizó a las unidades de Brunswick, quienes cubrían el flanco hasta llegar al bosque. Al son de los tambores y de sus pasos, entraron las tropas francesas, gritando vítores y entusiasmados por lo que creían que sería una victoria. Pronto la silenciosa formación de color rojo, los hombres de Picton, emplazadas en doble línea de tiro, abrieron fuego y una masa de humo cubrió a sus mosquetes, descargando plomo sobre las columnas francesas, una tras de otra. Varios oficiales franceses trataron de organizar a sus unidades para devolver el fuego, pero no tuvieron oportunidad. Picton aprovecha y lanza sus Highlanders sobre los franceses quienes huyen en desbandadas. El ataque de Ney fracasó. Por otra parte, Jerome Bonaparte había continuado a través del bosque de Bossou, enfrentándose a los regimientos de Brunswick y belgas que estaban aquí, rompiendo así sus posiciones. Mientras los hombres de Brunswick se retiraban, Ney ordena al general Piré avanzar con su caballería. Lanceros y cazadores cargaron con Piré a la cabeza, ensartando a los enemigos. La situación era mala para los soldados de Wellington, por lo que el duque de Brunswick trató de ayudar a los aliados agrupando a sus húsares de la calavera, su mejor caballería, para cargar contra la caballería francesa. Una descarga de fusilería francesa diezmó a los húsares, pero estos continuaron el combate, pero terminaron aplastados por la valentía de los hombres de Piré. El duque de Brunswick cayó en combate, al frente de sus hombres, momentos antes de que los húsares se dispersaran por el campo, perseguidos de cerca por los lanceros. Sin embargo, cuando la caballería holandesa se retiró hacia sus líneas, fueron atacados por la infantería escocesa, porque sus uniformes se asemejaban a los uniformes franceses de los coraceros a caballo. A las 16 horas Ney recibe la orden de Napoleón de dar la batalla definitiva. Ney envía la orden a su segundo cuerpo, para atacar con más fuerzas y a su primer cuerpo, dirigido por el general Delon para que se apresuraran. También fueron apoyados por la caballería de Kellerman. Por desgracia para Ney, el refuerzo que pidió al primer cuerpo del ejército nunca llegó. Este cuerpo marchaba hacia las posiciones de Napoleón, que luchaba en la batalla de Ligny, aunque tampoco apoyaron en este combate, ganándose el enfado de Napoleón, y Ney se quedó sin la infantería necesaria para romper la línea enemiga. A las 16:45 de la tarde, las tropas francesas habían cubierto prácticamente todo el camino hacia el cruce. Los regimientos ingleses 42, 44 y 92 se enfrentaron a la infantería francesa, siendo machacados por los coraceros de Kellerman. Sin embargo, estos fueron rechazados por la mosquetería y caballería anglo-aliadas. Tras el 92 Regimiento de Fusilería, los hombres de Piré se encontraron con el 42 de Highlanders y 44 regimientos formados en línea. Con un ataque por la retaguardia, cubiertos por el ondulante terreno, las tropas de Piré tomaron a los anglo-aliados desprevenidos. El comandante del 42 Regimiento Highlanders ordenó formar en cuadro ante el ataque de caballería, pero era tarde. Los lanceros franceses habían causado estragos, dificultando la formación en cuadros de las tropas anglo-aliadas, que con un poco de tiempo lograron formar en cuadro, atrapando a varios lanceros franceses y eliminándolos. Por su parte el 44 Regimiento, decididos a pelear hasta las últimas, mantuvo la formación en líneas e iniciaron fuego por secciones, haciendo descargas cerradas que terminaron rechazando el ataque de los lanceros de Piré, a pesar de que todos los regimientos anglo-aliados recibieron muchas pérdidas. Desordenada por el fuego de fusilería, la caballería francesa se retira a sus líneas para reagruparse, por lo que Wellington ordena reagrupar a su infantería en formación de cuadros. Es cuando nuevas cargas a caballo francesas aplastaron a otro batallón hannoveriano, hasta que la caballería fue rechazada de nuevo por fuego británico.
El destino de Francia depende de tomar este cruce. Napoleón Bonaparte. Si la infantería francesa hubiese apoyado el asalto, las tropas de Wellington serían derrotadas, dándole la oportunidad a Ney de apoyar a Napoleón y destruir a los prusianos. Pero el primer cuerpo de Delon nunca apareció. Aunque Jerome Bonaparte tuvo éxito expulsando a los aliados del bosque de Bossu, ya Wellington a las 18:30 de la tarde contaba con 36.000 hombres, por el refuerzo que recibió de las brigadas aliadas que repelieron el ataque de los lanceros de Pirée a pesar de ser casi destruidas. Al igual los franceses frenaron el avance británico. Una vez que se volvió a las posiciones iniciales, la batalla termina por empate táctico. La batalla acabó a las 21:30 horas cuando ya era de noche. El combate le costó a Ney 4.000 hombres y a Wellington 4.800 hombres. Fue un empate técnico porque ningún bando logró controlar el cruce y no pudieron enviar tropas a los ejércitos que lucharon en Ligny. El ejército de Wellington, observando la aplastante derrota sobre los prusianos en Ligny, se retiraron al norte, pero de forma paralela a los prusianos. Napoleón decidió seguir a Wellington con el grueso de sus tropas. Ordena al mariscal Grouchy a seguir al ejército prusiano que se retiraba, y 2 días más tarde tendría su cita con el destino en Waterloo. La batalla de Ligny. Ahora tomemos un momento para hablar sobre el otro conflicto que dio paso a Waterloo, llena de aspectos interesantes y nos enseña la táctica utilizada por cada ejército en el campo de batalla, pudiendo hacer una comparación final que nos dé una idea de cuál fue individualmente el ejército más poderoso de la campaña de Waterloo. El 16 de junio de 1815, en la ciudad de Ligny, sus alrededores, incluyendo al pueblo de la Saint-Amand-la-Haye, se libró un cruento combate, cargado de valentía, destreza, pero también sangriento e inhumano, conocido como la Batalla de Ligny, en el cual las tropas francesas dirigidas por Napoleón enfrentó y desmoralizó al ejército prusiano del mariscal Blücher. 3 cuerpos de ejército prusianos, un total de 68.000 hombres, se desplegaron a lo largo del arroyo de Ligny, ocupando las granjas aledañas y las mejores posiciones defensivas. Pero Blücher había estrechado demasiado su flanco izquierdo y expuso el derecho al fuego artillero francés. Mientras que los franceses llegaron a Ligny con una fuerza de 85.000 hombres. Alrededor de las 14 horas, Napoleón manda un mensaje al mariscal Ney informando que lanzará un ataque a las posiciones prusianas en Ligny. Además le ordena aplastar a los anglo-aliados en 4 hebras rápidamente, para que se repliegue al este, donde se encuentra la retaguardia del flanco derecho prusiano, entre Guaynalais y Saint-Amand-la-Haye, y les plantea ataque para así apoyar a sus tropas y dirigirse más tarde a las colinas de Vire, donde Blücher tiene su cuartel general. También los prusianos esperan refuerzos de los anglo-aliados, pero tampoco llegan. Hacia las 14:30 horas, 3 salvas de cañón anuncian el inicio de la batalla, donde el tercer cuerpo de Vandamme ataca Saint-Amand, mientras más al este, 2 divisiones del cuarto cuerpo de Gerard avanzan hacia Ligny. Poco después, el mariscal Soult envía otro correo a Ney, pidiéndole reforzar al tercer cuerpo de Vandamme, pero el Pelleiricundo aún está ocupado con los coaligados de Wellington, necesitando la ayuda del primer cuerpo de Delon, al que ahora el conde de la Belliodre, ayudante de Napoleón, le entrega un mensaje falsificado por él mismo como si fuese del emperador francés, ordenándole con carácter urgente ir a Ligny. Los combates más sangrientos se libraron en el sector de Saint-Amand-la-Haye, donde ambos ejércitos esperan apoyo, y el otro combate es en la ciudad de Ligny. Combate en Saint-Amand. Las líneas prusianas de Saint-Amand-la-Haye es defendida por las primera y tercera brigadas prusianas de los generales Steinmetz y Hagon, que son apoyadas por la segunda brigada de Pirch, confirmado así el primer cuerpo prusiano del general Fiete. Cuenta con 24 cañones y la gran batería ubicada en las colinas de Vire. En el lado francés se encuentran las 3 divisiones del tercer cuerpo del general Vandamme, comandados por los generales Lefol, Agerte y Berthezene. Cuenta también con la división de caballería de Domon, y una división del general Giraud del segundo cuerpo francés, y tienen 32 cañones. Al este de Ligny, se repliegan 3 batallones de la división de Lefol hacia Saint-Amand, para luego ir a Saint-Amand-la-Haye, de donde se retiran debido a las fuertes descargas de las baterías prusianas ubicadas en la colina de Vire. Los franceses colocan algunas piezas de artillería al oeste del pueblo, para bombardear la zona defendida por 3 batallones de infantería prusianos. El tercer batallón de Landuin se adentra en Saint-Amand-la-Haye, en lo que el segundo batallón del 29 regimiento prusiano se encarga de repeler, en las afueras, a los artilleros franceses, pero solo pudieron permanecer por media hora antes de retirarse al pueblo. Después la división del general Lefol contraataca, intercambiando fuego de fusilería con los prusianos.
pero se retira para que la temida artillería francesa bombardeara la ciudad, pero no lograron reducir al enemigo, provocando algunos derrumbes de edificios defendidos creando brechas y algunas llamas que fueron apagadas rápidamente por los prusianos, quienes además cerraban las brechas abiertas con los escombros. Mientras la división del general Giraud refuerza al tercer cuerpo francés, atacando la ciudad desde el oeste. Luego de varios intercambios de fuego de artillería y de mosquetes, los defensores prusianos se retiran del pueblo, recibiendo fuego de cobertura de las potentes baterías de las colinas de Brie, por lo que los franceses deciden tomar el pueblo y dejar que escapen. Los prusianos organizaron un contraataque con 5 batallones de los 12 y 24 regimientos apoyados por varios cañones ligeros, que abren fuego de metralla contra las posiciones francesas de Saint-Amand-la-Haye, por lo que los franceses abandonan la parte septentrional del pueblo tras ser atacados por metrallas y por varios batallones de fusileros Landwehr. El 24 regimiento prusiano ataca la zona meridional del pueblo pero es rechazado por la división de Girard, que además también aplasta a otros batallones de Landwehr. Ante la desastrosa derrota que recibe el 24 regimiento prusiano, Blücher ordena que se retiren del frente y les envía refuerzos del primer cuerpo prusiano. Ya a las 16 horas de la tarde, las tropas de Girard siguen ocupando a todo el pueblo, sin tener muchas pérdidas, como si la tuvo la primera brigada prusiana del general Steinmetz, quien perdió 2.350 soldados en una sola hora y media de enfrentamientos, y también la tercera brigada del general Hago perdió muchos hombres. Para estos enfrentamientos fue importante el papel que jugó el general francés Girard, a quien Napoleón le tenía mucha estima y confianza por siempre destacarse en el campo de batalla y su abnegado amor por la madre Francia, al siempre ser el primero en la línea de fuego y nunca capitular ante el enemigo, siendo necesario para el emperador quien le pidió que peleara en la batalla de Ligny, a pesar de que el general Girard en varias ocasiones del día 15 de junio, expresó que sentía que la muerte le llegaría en esta batalla, pero este tema lo contaré más adelante. Ahora bien, se hace importante aclarar qué significa el término Landwehr, o Landeswehr, es un término alemán usado para referirse a ciertos ejércitos nacionales, o de las milicias que existían en Europa en el siglo XIX y principios del siglo XX. Hace referencia a las fortificaciones de baja carga. En alemán, la palabra significa defensa territorial o nacional, pero el término aplicado a una milicia insurreccional es muy antigua, por lo que podemos concluir que es un ejército de defensa territorial prusiano. Siguiendo con la ofensiva prusiana, para recuperar el pueblo de Saint-Amand, Blücher ordena a la segunda brigada de Pirch esta tarea, y a la quinta brigada del segundo cuerpo a recuperar Saint-Amand-la-Haye, recibiendo apoyo a ambos grupos de la caballería de Sory-Maritz. Blücher se dispone a dirigir el asalto al frente de la segunda brigada, por lo que ordena ataque con bayonetas caladas. Los franceses del general Lefort se retiraron a sus líneas, solo un batallón se queda en una granja a resistir la oleada prusiana, lo que se vuelve fácil para los hombres de Pirch repeler a los franceses y retoman el pueblo, para luego ir a las posiciones francesas fuera de este. Los fusileros franceses del tercer cuerpo se ocultan entre los campos de cereal bien crecidos para no ser vistos, y disparan a quemarropa contra las tropas de Pirch, sorprendiéndolas, lo que provoca que se retiren a Saint-Amand, por lo que 2 escuadrones del tercer regimiento de ulanos junto a algunos jinetes Landwehr van tras los franceses, haciéndolos retroceder, pero esto no impide que más tarde los franceses del general Lefort retomen Saint-Amand. Al mismo tiempo, tropas prusianas del general Pippelski marchan a Saint-Amand-la-Haye, haciendo retroceder a 2 batallones del general Girard, que se repliegan al sureste, pero otras unidades francesas se esconden en campos de cereal sin sellar y disparan a bocajarro a los regimientos prusianos. Más tarde los prusianos intentan rodear a los fusileros escondidos, pero por no verles, son blancos fáciles del fuego francés a unos pocos pasos, cayendo uno tras otros, por lo que se retiran desordenadamente. También de la misma manera, los hombres de Girard lograron emboscar a otro regimiento prusiano, logrando que estos se retiren. Luego a las 17:30 horas, Pippelski ordena la retirada a Guarnelé, dirigiendo a su vanguardia a atacar a los franceses ocultos entre el campo de trigo, con bayonetas caladas y disparos a ciegas, convirtiéndose así en las presas de la fusilería francesa. Luego, después de una reorganización, el segundo regimiento logra ocupar a Saint-Amand-la-Haye, causando un desmadre en las tropas de Giraud, quienes se retiran mientras son relevados por una división de caballería de la joven guardia. Los sangrientos combates en Saint-Amand deja desorganizado el flanco derecho de Blücher, lo que deja vulnerables su cuartel y las baterías prusianas en las colinas de Brie.
También del lado francés, el tercer cuerpo de Girard ha sufrido pérdidas, aunque han peleado valerosamente. Napoleón decide no sacrificarlos más, por lo que se vuelve innecesario para él recibir la ayuda de Ney por este flanco. Como expliqué anteriormente, en la tarde del 15 de junio de 1815, un Girard palideció al recibir las órdenes de pelear en Ligny al día siguiente. Es entonces que el príncipe Jérôme notó su tez y le preguntó qué tenía, a lo que Girard contesta que lo matarían en el combate del día siguiente. A lo que Jérôme trata de convencerlo, de que después de tantas batallas y haber recibido tantas heridas y aún, así mantenerse con vida, era inmortal. Al día siguiente, durante la batalla de Ligny, Girard fue gravemente herido varias veces mientras dirigía a sus hombres en la toma del pueblo de Saint-Amand. Después de ser transportado a un lugar seguro, Napoleón lo visita y lo nombra duque de Ligny, pero las heridas de Girard resultaron graves y murió el 27 de junio de 1815. Ahora hablemos de la batalla en la ciudad de Ligny, sucedido al mismo tiempo que el asalto a Saint-Amand. Los combates en Ligny también fueron de cruentos. El mariscal Girard ordena a sus 12 y 13 divisiones atacar la ciudad de Ligny apoyadas por 16 cañones. Estos son rechazados por metrallas de artillería prusiana y fuego de fusilería de soldados prusianos parapetados en los edificios de la periferia. Luego las baterías francesas abren fuego para abrir una brecha. Ligny está siendo defendida por el segundo cuerpo de Pirch, con las cuarta, sexta y octava brigadas prusianas de los generales Donnersmarck, Kraft y Bosse, contando con 24 cañones. Los soldados han arrancado ventanas y arrancado las puertas de las casas, montaron barricadas en las calles con los muebles y han sesgado los campos de trigo para que no se oculten los franceses. Hacia las 15:30 después de que la artillería francesa abrió una brecha, tras demoler los edificios defendidos, las tropas de Girard lanzan un ataque, por lo que los prusianos intentan cerrar la brecha con los escombros, pero los franceses entran por el cementerio de la ciudad, provocando que los prusianos escapen. Luego los prusianos se reagrupan e intentan retomar la ciudad, mostrando un combate sangriento, entre barricadas y fuego a quemarropa entre las casas, por lo que los franceses se refugian en el cementerio, detrás de 2 cañones colocados aquí estratégicamente, con los que dispararon fuego de metralla, masacraron a cada prusiano que se encontraba. Con gran valor los franceses se lanzan al asalto en un cruento combate que no da tregua, con bayonetas caladas, cuerpo a cuerpo, fuego cruzados entre las calles y el interior de la casa. Luego los franceses toman la iglesia de la ciudad y expulsan a sus defensores. Mientras el cuarto cuerpo francés con varios cañones hacen varias descargas con metralla repeliendo a los regimientos de Landwehr cercanas a la iglesia. Sin embargo, 2 batallones regulares prusianos contraatacan y expulsan a los franceses, persiguiéndoles, pero afuera de la ciudad, los esperan fusileros franceses que les disparan, haciendo retroceder a los prusianos, que se apoderan del este de la ciudad. A las 16 horas, los franceses posicionan 8 cañones al frente del castillo de Ligny, abriendo fuego mientras una columna de flotadores asaltan esta fortaleza. Aunque los prusianos eliminan a varios oficiales y artilleros, no evitan que los franceses tomen el castillo. Mientras 2 batallones de la sexta brigada prusiana defienden la parte occidental de Ligny y la cuarta brigada prusiana de Izmada se retira al bosque de Bois-du-Loup, en lo que algunos batallones de la sexta brigada junto con la octava brigada continúan los combates cuerpo a cuerpo en las calles. En las siguientes horas de la tarde las calles de Ligny se llenan de heridos y cuerpos inmóviles, mientras los franceses defienden las casas y las calles con barricadas, por lo que los prusianos rodean los grandes edificios y sus zapadores derriban las puertas, continuando las luchas encarnizadas a hachazos, bayonetazos y disparos a bocajarro. Debido a la inesperada llegada del primer cuerpo de Derlon, un poco lejos del flanco derecho prusiano, el Estado Mayor francés piensa que se trata de enemigos y retrasa las operaciones militares por media hora. Cuando se le informa a Napoleón que se trata de la tropa de Derlon, espera que este inicie el ataque por ese flanco, pero Derlon recibe una contraorden del mariscal Ney, de acudir en su ayuda, en 4 horas, y se gana el enojo de Napoleón. Mientras, Blücher reorganiza el sector frontal de su ejército, ordenándole a su última infantería de reserva, la séptima brigada de Brause, marchar a Saint-Amand-Laye, y manda a reagrupar en la retaguardia a las unidades derrotadas. De pronto hay mal clima, nublándose en la tarde, y debido a que los combates no avanzan en el centro de los ejércitos, Napoleón emplea su mayor poder militar, su destructora artillería, concentrando el fuego sobre los prusianos ubicados en Ligny y Saint-Amand, con sus predominantes 200 cañones franceses en un intercambio de fuego de artillería. Hacia las 7 de la tarde, sin el apoyo de Ney, y tras debilitar a los prusianos con su majestuosa artillería, Napoleón ordena a sus mejores tropas del ejército,
Del norte, su guardia imperial, dejar el flanco izquierdo y marchar al centro, al norte de Fleurus, donde está la mayor concentración prusiana. A las 7:45 marchan hacia Ligny, aclamando al emperador. Los dos primeros regimientos de cazadores y granaderos de la vieja guardia, juntos a 3 regimientos de granaderos de la joven guardia, 4 regimientos de granaderos de la guardia a caballo y 24 escuadrones de caballería pesada de Milhaud, todos apoyados por el cuarto cuerpo de Girard y 60 cañones. Antes este movimiento de la Guardia Imperial Francesa, Blücher piensa que es una retirada de Napoleón, pero luego le informan que toda la reserva francesa avanza firmemente hacia la ciudad, pero los prusianos ya no cuentan con infantería en este lugar, solo disponen de la caballería de Ruder. La Guardia Imperial avanza en falange cerrada, asaltando a Ligny con bayonetas caladas, masacrando a cada prusiano que se interponga en sus pasos, provocando el temor de los prusianos que huyen despavoridos. Luego continúan la marcha al norte, hacia el cuartel general prusiano, enfrentando al 21 Regimiento y Primer Regimiento de Caballería Landwehr, con un asalto tan potente que ya a las 20 y 30 horas logran derrotar al centro del ejército prusiano. Blücher, desesperado, monta en su caballo y dirige a su reserva de caballería, el 6º Regimiento de Ulanus, Primer Regimiento de Dragones y el 2º Regimiento de Landwehr. La Guardia Imperial dispara a bocajarro, destrozando a la carga prusiana que no esperaba tanta superioridad combativa. A esto le sigue el ataque de la caballería pesada francesa de Milhaud, siendo la mejor ofensiva francesa hasta el momento. De los ulanos solo 300 jinetes consiguen retirarse. El corcel de Blücher es alcanzado por fuego de mosquete, atrapándole debajo al caer, por lo que queda inconsciente y magullado. Para suerte de Blücher no es reconocido en ninguna de las 2 cargas de caballería francesa que pasan por encima de él, siendo rescatado por el conde de Nostitz. En caso de ser descubierto por los franceses, la historia hubiese cambiado y Napoleón hubiese aplastado a los anglo-aliados en Waterloo. Caída la noche, hacia las 21 horas, el segundo cuerpo prusiano se encuentra desmoralizado y completamente desintegrado. Sus soldados huyen en desbandadas al pensar que Blücher fue capturado, y se dirigen al norte. Centenares de prusianos son masacrados por las cuchillas de los poderosos jinetes franceses que no sienten compasión por sus enemigos, los cuales huyen sin oportunidad alguna. Mientras, un Napoleón agotado, se retira a Fleurus a descansar y deja al mando de las tropas francesas al mariscal Soult. Los soldados franceses agotados tienen la misión de capturar a los prusianos, muchos de los cuales les da tiempo a recoger sus equipos abandonados y seguir huyendo al norte. El poder de destrucción de las tropas francesas fue tan efectivo que hacia las 12 de la mañana no quedaban tropas prusianas en los alrededores de la ciudad. Solo algunas tropas prusianas son capaces de enfrentar a la caballería francesa, como hicieron los 4 batallones de Landwehr que defienden las colinas de Brie de la Guardia Imperial, frenando su avance hasta las 3 de las mañanas, logrando que las demás tropas prusianas escapen. Después de ser rescatado, Blücher es trasladado a la villa de Tilly. Su jefe de Estado Mayor, el general Gneisenau, ordena replegar a sus tropas con los soldados fieles que les quedan, mientras sus generales crean retenes en los caminos a Gimblaux para organizar las brigadas deshechas o capturar a los desertores. Luego Gneisenau, con un ejército más organizado, se repliega a Wavre, en el norte, en vez de ir a Namur en el este, como estaba planeado desde el principio. En total, los prusianos han sufrido unas 16.000 bajas, unos 600 son arrestados, además capturan 21 cañones y algunos carruajes, otros 7.000 prusianos desertan o se pierden en la noche. Algunos se incorporan voluntariamente, pero otros son forzados, aunque al día siguiente faltarán unos 2.000 prusianos. Los franceses, que corrieron mejor suerte, también sufrieron importantes bajas, unas 11.500, de ellos el 60% caído en el poblado de Ligny. Además, en el sector de Saint-Amand fue herido mortalmente uno de los mejores generales franceses, el general Girard, a quien Napoleón nombró duque de Ligny, por su coraje. Aunque es una victoria magnífica para los franceses, si le sumamos la incapacidad de su Estado Mayor para perseguir a los prusianos, la falta de coordinación entre el mariscal Ney y el general Delon, y este último por su falta de iniciativa para adentrarse en la batalla, tanto en Quatre Bras como en Ligny, hubiese cambiado el destino del imperio francés en Waterloo. Napoleón no logró destruir a los prusianos completamente, quienes a pesar de su derrota, lograron reorganizarse y marchar al día siguiente hacia la batalla de Waterloo, considerada la batalla de Ligny, la última victoria de Napoleón Bonaparte, 17 de junio de 1815. Después de la orden directa de Napoleón al mariscal Grouchy de perseguir a los prusianos, con un total de 30.000 hombres, este decidió iniciar la persecución a mediodía.
Además que las malas condiciones del tiempo también facilitaron la retirada prusianas, debido a las constantes lluvias y las diferentes rutas que tomaron los destacamentos prusianos provocaron confusión en el Estado Mayor de Grouchy, quien se separa cada vez de las tropas de Napoleón, lo que sería catastrófico para el bando francés en los resultados de la batalla de Waterloo. Horas más tarde en la noche del 17 para el 18 de junio, el bando prusiano recibió refuerzos del cuarto cuerpo del general Bülow, quien no había estado presente en la batalla de Ligny. Por lo que Blücher con sus mensajeros le promete refuerzos a Wellington. Por otro lado, una vez que Wellington conoce la derrota prusiana en Ligny, su permanencia en Quatre-Bras es insostenible. Por eso a las 10 de la mañana del 17 de junio, ordena marchar hacia Waterloo, en una posición estudiada con antelación, perfecta para presentar defensa. Detrás del ejército anglo-aliado se encuentran las tropas de Ney, que es el ala izquierda y se le une más tarde, a las 14:30 Napoleón con la mayoría del cuerpo de reserva y junto con el ala derecha del ejército del norte. Ya los anglo-aliados se han replegado al norte, pero dejan en Quatre-Bras un destacamento de caballería del conde de Uxbridge, con algunos cañones, con la misión de observar las tropas de Ney, que se hallan acampando y almorzando tranquilamente, lo que enoja a Napoleón. Media hora más tarde, este destacamento de caballería anglo-aliado intercambia fuego de artillería con las tropas de Napoleón, dando tiempo a Wellington ocupar la zona sur de Waterloo, aunque una quinta parte de estas tropas irán al oeste para proteger la ruta de abastecimiento de los británicos. Entonces la tormenta aumenta ocasionando intensas lluvias durante todo el día, haciendo caminos lodosos e intransitables, mojando a las tropas, dificultando el paso de la caballería y el desplazamiento de las baterías de artillería. Por lo que el combate cesa y se retiran las tropas del conde Uxbridge, ante lo cual, Napoleón no puede perder más tiempo y ordena a su ejército avanzar tras las tropas anglo-aliadas, provocando que los soldados franceses se fatiguen al tener que atravesar caminos enfangados donde se atascan los carruajes llenos de víveres y parques de guerra, además de las piezas de artillería pesadas que se atascan en el lodo, ralentizándose las tropas. Wellington llega con las tropas al sur de Waterloo hacia las 18:30, ocupando la zona a lo largo, frente a una granja al sureste de Mount Saint-Jean, mientras los jinetes de Napoleón ocupan la posada Belle Alliance, al sur de la posición anglo-aliadas. Luego ante un ataque de los coraceros de Milhaud a las posiciones británicas, por orden de Napoleón, para asegurarse que Wellington presentará batalla aquí, unas 60 piezas de artillería británicas repelen a la caballería francesa. Aún llueve y el terreno enfangado es intransitable, las tropas se mojan y un fuerte cañoneo ilumina el escenario bélico hasta el anochecer. Más tarde Napoleón pide un reconocimiento de la zona, percatándose de que se trata de una estratagema de Wellington, pues el duque inglés había escogido este territorio, pues la peculiaridad del terreno se adapta más a su estrategia defensiva. Mientras cae la noche, los anglo-aliados descansan en la ladera de Mont Saint-Jean, una elevación que ofrece protección contra las temibles baterías de artillería francesas. Napoleón se refugia en una posada en las cercanías de la Belle Alliance. Cada ejército montó campamento y se refugiaron de la lluvia como pudieron. Además, cada uno cuenta con una dotación de cocineros, ayudantes y médicos cirujanos, preparados para atender a los heridos. En el caso del ejército francés se destaca el famoso cirujano Dominique Jean Larrey, quien organizó los servicios de ambulancias para recoger y tratar heridos, como veremos más adelante en el video. La erupción del volcán Tambora y su impacto en la batalla de Waterloo. La erupción del volcán Tambora el 5 de abril de 1815 es conocida como una de las más violentas de la historia. Ocurrió en la isla de Sumbawa, Indonesia, colonia de los Países Bajos hasta mediados del siglo XX. Por lo que se conocía con el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. Esta erupción alcanzó una magnitud de 7 en el índice de explosividad volcánica, lo que lo clasifica como una erupción ultrapliniana. La erupción fue tan potente que alcanzó 20 kilómetros de altura la columna de fuego que lanzó y se escuchó a 2000 kilómetros de distancia. Esta catástrofe eliminó a más de 60.000 personas de manera directa y muchas más debido a la hambruna y enfermedades posteriores. Las consecuencias climáticas de la erupción fueron globales. La enorme cantidad de dióxido de azufre emitida a la estratosfera creó un velo de polvo de ácido sulfúrico que redujo la cantidad de luz solar que llegaba a la Tierra, provocando un enfriamiento global. Antes de la erupción, el Tambora era la montaña más grande de Indonesia. Un movimiento de tierra provocó que la cámara repleta de piedra fundida aumentara, por lo que el Tambora creció unos cuantos kilómetros y luego estalló expulsando hacia el suelo cenizas calientes a casi 40 kilómetros de distancia. En la isla vecina de Java se encontraba un funcionario inglés, John Crawford, quien pensó que se trataba del disparo de un cañón.
El volcán permaneció en la niebla por 3 días, y en la noche del 10 de abril de 1815 el estallido del Tambora fue más fuerte. Una oleada pirocláptica bajó de un lado de la montaña, viajando a 160 km por hora arrasando todo a su paso. Este fenómeno llevó a que 1816 fuera conocido como el año sin verano, con temperaturas significativamente bajas y condiciones climáticas extremas, provocando una crisis mundial de alimentos, sobre todo en Europa, cuyas calles estaban repletas de prostitutas, mendigos y ladrones que robaban por doquier. Muchos historiadores argumentan que este caos fue producto del final de las guerras napoleónicas. Entre los registradores de datos de esa época se encuentra el presidente Thomas Jefferson, el cual tomó lecturas diarias del verano de 1816. Era un observador meticuloso de la naturaleza, notó una combinación desastrosa de sequías e intensas nevadas. Existen algunos estudios científicos que sugieren una posible relación entre la erupción del volcán Tambora y las condiciones climáticas en Waterloo. Uno de estos estudios es el realizado por los científicos del Imperial College de Londres, publicado en la revista Geology. Este estudio sugiere que la erupción del Tambora empeoró el clima global y provocó las lluvias del 17 de junio de 1815. Debido a las fuertes lluvias el terreno quedó embarrado, retrasando el inicio de la batalla, ya que Napoleón esperaba que el suelo se secara para mover su artillería pesada. Sin embargo, el terreno seguía fangoso, lo que dificultó los movimientos de las tropas francesas y afectó su capacidad de maniobra. Algunos historiadores argumentan que estas condiciones climatológicas adversas contribuyeron a la derrota de Napoleón. Es necesario conocer que en 1815, las Indias Orientales Neerlandesas, incluyendo la isla de Sumbawa, estaba bajo control británico. Durante las guerras napoleónicas, los británicos tomaron el control de las colonias holandesas en el sudeste asiático, incluyendo Java y otras partes de Indonesia, desde 1811 hasta 1815. Sin embargo, después del Congreso de Viena en 1815, estas colonias fueron devueltas a los Países Bajos en 1816. Ahora comencemos a hablar de la batalla de Waterloo. La última fase de la campaña se inicia a media mañana, hacia las 11:30, del día 18 de junio, cerca de Waterloo, donde Wellington espera el ataque de Napoleón, mientras está atento a la llegada de los prusianos que han prometido durante la noche acudir en su ayuda con por lo menos 3 cuerpos de ejército. Todo el terreno está muy embarrado a causa de la lluvia nocturna, y los movimientos de tropas y artillería son muy lentos. Durante esa decisiva mañana, los 2 comandantes principales dieron arengas a los suyos y repartieron ginebra, galletas y carne, en el caso de los aliados, y coñac, en el caso de los franceses. Alrededor de las 9 la Armée du Nord francesa marchó en 11 columnas a sus posiciones de batalla, haciendo un gran despliegue de poderío, con bandas de música tocando y aclamaciones al emperador, que cabalgó a lo largo de todo el frente para inspirar valor en sus hombres, y dando una gran sensación de fuerza militar. Todas las reseñas indican que la exhibición fue espectacular. El ejército aliado anglo-holandés observaba fríamente, situado ya en sus posiciones desde muy temprano. Las fuerzas de combate desplegadas en Waterloo comprenden los 74.500 efectivos y 254 cañones del Ejército del Norte, liderados por Napoleón y su mariscal de campo Michael Ney, enfrentando al ejército anglo-aliado liderados por el duque de Wellington, en conjunto con el prusiano con Blücher al frente con un total de 125.727 efectivos, de los cuales 74.326 son anglo-aliados que cuentan con 156 cañones y una sección de cohetes, y más tarde se les unen los 51.401 prusianos con 126 cañones. El ataque a Hougoumont. Wellington tenía apoyado su flanco derecho en la granja fortificada de Hougoumont, el centro estaba situado en torno a la granja de la Haye-Sainte, y su izquierda en torno a los caseríos de Papelotte y La Haye. Esa disposición daba ventaja a su posición defensiva, pues los 3 conjuntos de edificaciones habían sido fortificados y guarnecidos en sus flancos y centro. Napoleón notó esta solidez antes incluso de que la batalla comenzase. Fue en el sector de Hougoumont donde decidió lanzar el primer ataque, con la intención de hacer que este ataque dividiera las fuerzas aliadas atrayendo tropas del centro e izquierda aliados, y de hecho varias baterías y algunos regimientos fueron enviados hacia esa posición por Wellington. Hougoumont era una granja bordeada de un bosque por su lado sur, y luego contaba con una gran barda ante sus edificaciones, por lo que era claramente una posición fortificada. Los primeros ataques fueron hechos por los regimientos de la división del príncipe Jerónimo y lograron expulsar a las tropas de Nassau del bosque y huerto, pero no lograron penetrar en el interior de los edificios, sufriendo fuertes bajas.
Hougoumont se convirtió en una batalla dentro de otra, y a lo largo de todo el día su conquista continuó atrayendo nuevas tropas francesas a un ataque sin fruto. Muchas de las reservas de Wellington continuaban en su centro y derecha, varias baterías fueron reposicionadas para su defensa, así como algunos regimientos de caballería, para oponerse a los lanceros del general Piré, situados en el extremo del flanco izquierdo francés, de manera que cuando de Roux-Waterloo lanzó su ataque principal, el ala izquierda de Wellington contaba con solo 3 baterías para su defensa. Hubo un momento en que los franceses llegaron a disparar proyectiles de obús incendiarios que terminaron quemando y destruyendo varios de los edificios interiores de Hougoumont, causando varias bajas a los guardias británicos que los defendían. El surgimiento de la Gran Batería. Napoleón estaba convencido de la necesidad de empezar el asalto a las posiciones de Wellington con el arma más temida de la época, la artillería de campo francesa, y ordenó la creación de una gran batería frente al ala izquierda de Wellington. Estaba inicialmente compuesta de 56 cañones procedentes del primero, segundo y cuarto cuerpos, pero después de sufrir algunas bajas por la caballería pesada inglesa, fue reforzada con artillería de la Guardia Imperial. Su entrada en acción fue retrasada durante varias horas hasta que el suelo embarrado y empapado por la tormenta de la noche anterior se hubiese secado lo suficiente para soportar el peso de los cañones. El barro también estorbó a la infantería y a la caballería mientras se colocaban en posición, y todos estos retrasos supusieron un factor importante para la derrota francesa. Cuando finalmente la artillería napoleónica abrió fuego sobre las posiciones de la izquierda de Wellington, entre las 12:30 y 13 horas, el esperado impacto sobre las tropas aliadas se vio minimizado por el terreno embarrado y blando que absorbía buena parte del impacto de los proyectiles, y dificultaba el efecto de rebote sobre el suelo de muchas de las balas de cañón, tan dañino contra las tropas en formación. Además, Wellington había desplegado a la mayoría del ejército aliado detrás de una cresta, para proteger a sus tropas de la esperada cortina de fuego. Sin embargo, varias fuentes citan que la Gran Batería sí causó muchas bajas a pesar del estado del terreno. El cañoneo deshabilitó varias baterías de cañones frente a la división del general Alten e impactó a varias tropas de la segunda línea, tanto de infantería como sobre todo de caballería. También cabe mencionar que tuvo un sensible impacto psicológico en la moral de los soldados, especialmente en las tropas jóvenes e inexpertas. A las 13:30, Napoleón ordenó al mariscal Ney enviar a la infantería de Derlon contra el centro izquierdo de Wellington, pasando al este de la granja de la Haie-Sainte. El ataque comenzó por la brigada Thiot contra la granja, defendida por los fusileros de la KGL, Legión Alemana del Rey, una unidad británica, del mayor Barin. La brigada Bourgeois atacó justo al este de la carretera de Bruselas. Su formación era en columnas ferradas. La división Doncelot siguió después, formando una especie de reserva. Posteriormente la división de Marconet y finalmente la de Durute, que adoptó una formación menos masiva. Gradualmente las unidades francesas avanzaron en escalón hacia la posición aliada sobre la cresta. Fueron recibidas con fuego intenso por la infantería del general Pitton y por 12 piezas de artillería que dispararon metralla, causando fuertes bajas. La primera brigada belga neerlandesa, al mando del mayor general Van Wieland, era una de las unidades más avanzadas. Después de sufrir un intenso bombardeo de artillería y de intercambiar descargas con los elementos avanzados de Derlon durante 9 minutos, los soldados de Van Wieland, en inferioridad numérica, fueron forzados a retirarse en desorden al otro lado de la colina, entre las líneas de la división del teniente general Thomas Picton. Los franceses avanzaron también con caballería justo al oeste de la Haie-Sainte. Unidades de coraceros cargaron en las inmediaciones de esa granja contra el batallón ligero alemán Lüneburg, mandado por Alten para reforzar la defensa de esta posición, capturando su bandera y aniquilándolo prácticamente. También atacaron las baterías aliadas instaladas sobre la colina, justo al norte de la granja. El 8º batallón de línea de la KGL, que venía a apoyar la defensa de la granja más al este, fue hecho también trizas por los coraceros y su bandera tomada. El 5º batallón, que venía en su apoyo, pudo formarse en cuadro para defenderse de la caballería justo a tiempo. La batería de Ross, con 6 cañones, fue también atacada y dañada, y la batería de Cleves tuvo que retirarse. La división de Picton incluía unidades veteranas de la campaña en la península ibérica, entre las que se encontraban los regimientos Sigland escoceses 92, 79 y 42, y los 28, primero y 44 de línea ingleses, más el 95 rifles. Todos estaban curtidos en combate pero habían sufrido fuertes bajas en Quatre-Bras. Algunos como los regimientos 42 y 92 habían perdido más del 40% de sus efectivos, por lo que la división estaba lejos de estar completa.
Las brigadas de Kempt y de Pack, que eran parte de la división, esperaron el ataque al otro lado de la cresta, justo por detrás de la división neerlandesa de Van Wieland. La brigada Kempt lanzó un contraataque contra la de Bourgeois cuando esta alcanzó la cima, pero los franceses resistieron. La brigada Highland de Pack fue puesta en desorden por el ataque de la división Marconet. Las cosas estuvieron a punto de salirse de control para Wellington, y el ataque francés parecía estar progresando decisivamente. Fue justo en este momento que Lord Uxbridge, el comandante de la caballería aliada, decidió lanzar su ataque con las dos brigadas de caballería pesada británica. La Househall Brigada de Lord Edward Somerset cargó al oeste de la carretera de Bruselas y su impacto recayó principalmente en los coraceros que habían avanzado con la infantería, y que, ya fuera de formación y en desnivel, fueron rechazados cuesta abajo. También alcanzaron a impactar a la brigada Bourgeois. La otra brigada pesada, la Union Brigade de William Ponsonby, atacó las columnas de las divisiones Marconet y Doncelot, causando estragos principalmente en la primera, por los famosos Scots Greys. Los franceses perdieron 2 águilas en este contraataque, las únicas perdidas en toda la campaña. Aunque esta acción detuvo el avance francés, tuvo un coste muy alto para la caballería pesada británica, puesto que, acalorados por el éxito, cabalgaron frenéticamente hasta la posición francesa, atacando la gran batería. Sufrieron un contraataque de frente por los coraceros y de flanco por los lanceros de Hackingott. Ponsonby fue muerto y las brigadas sufrieron grandes pérdidas. La brigada Somerset también sufrió por el fuego de los cuadros de infantería de la división Bachelu. Ambas brigadas desempeñaron un escaso papel durante el resto de la batalla, pues ciertas unidades habían perdido hasta el 90% de sus efectivos hacia el final del día. Sir Thomas Picton, que no llevaba su equipamiento militar, puesto que su uniforme no llegó a tiempo de Inglaterra y luchó con ropa de civil llegando a utilizar como espada un paraguas, murió en este enfrentamiento. El ataque del primer cuerpo francés había sido rechazado, pero justo a tiempo y con grandes pérdidas para la caballería pesada aliada. La brigada sufrió pérdidas muy graves y no volvió a participar en la batalla. Ponsonby, que iba montado en un caballo de menor valor que el mejor de su cuadra, cabalgó demasiado lejos y, con su caballo atascado en el barro cerca de las líneas enemigas, fue atacado por los lanceros franceses. Al reconocer su rango y valor como prisionero, los franceses le hicieron un gesto instándolo a que se rindiera. No los entendió y, cuando un grupo de su propia brigada de la Unión lo vio y fue a rescatarlo, los lanceros de uno de los regimientos de línea franceses, ya sea el tercero de lanceros o el cuarto de lanceros adscritos al primer cuerpo de Derlo, no tuvieron más opción que matarlo. Poco después, en horas de la tarde, Napoleón dejó inesperadamente el campo de batalla, dejando a Ney, el lugarteniente de los franceses, al frente del ejército, quien confundió una maniobra aliada para reposicionar sus tropas más atrás de las colinas con una retirada general. Sin consultar, ordenó avanzar a un regimiento, luego a otro y a otro, hasta que un masivo asalto de unos 5.000 efectivos de caballería tronaba subiendo la pendiente. Todo el cuarto cuerpo de caballería, mandado por el general Millaud, atacó, seguido por la caballería ligera de la Guardia Imperial. Los ataques fueron repelidos varias veces por los sólidos cuadros de infantería aliados, 4 filas de profundidad con la bayoneta calada, vulnerables a la artillería o la infantería, pero mortales para la caballería, aunque hay testimonios que afirman que más de uno fue penetrado. Después Ney añadió al ataque el tercer cuerpo del general Kellerman y la caballería pesada de la Guardia Imperial, con el resultado de grandes pérdidas para ambos bandos, pues entre carga y carga los franceses bombardeaban los cuadros aliados con un intenso fuego de artillería, mientras que los jinetes descargaban también sus carabinas y pistolas sobre la infantería de los cuadros. Pero por el lado contrario, el fuego de la artillería británica y de la infantería obligó varias veces a la caballería francesa a retroceder para reagruparse, y los decisivos contraataques de los regimientos de caballería ligera británica y alemana y de la brigada de caballería pesada neerlandesa, aunados al agotamiento de los caballos, acabaron por desbaratar los ataques franceses. Hasta aquí haré el video, para ver la segunda parte y seguir aprendiendo sobre la época napoleónica, y ver cuáles fueron los resultados finales de la batalla de Waterloo. Síganme en mi canal de YouTube, suscríbanse tocando la campanita, nos vemos.